Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien y listos para un chisme jugoso, porque hoy tenemos un tema que, vaya, ha hecho temblar el mundo de las telenovelas turcas y, por supuesto, a todos los fanáticos que seguimos con pasión las vidas de nuestros actores favoritos. Hoy vamos a hablar sobre la bomba, sí, la bomba, que explotó el 9 de julio y que involucra a dos nombres que resuenan en nuestros corazones, dos estrellas que brillan con luz propia y que, juntos, nos regalaron una química que traspasó la pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir. ¡Guau! ¿Listos para el drama, el análisis y, por supuesto, el chismecito? Porque yo sí. Para los que son nuevos por aquí, o para aquellos que no se han suscrito todavía, ojo, les recuerdo que este es el lugar donde destripamos todas las noticias, los rumores y los secretos del mundo del entretenimiento, especialmente lo que respecta a las series y actores turcos. Así que si son fans de las novelas turcas, de los romances apasionados y de los chismes picantes, este es su canal. No se olviden de suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún vídeo, y unirse a esta comunidad de amantes de las historias turcas. Me ayudarían muchísimo. Bien, ahora sí, vamos al grano. ¿Qué pasó el 9 de julio? ¿Por qué esta fecha es tan importante? Pues bien, para aquellos que no lo saben, el 9 de julio fue el día en que se esparció como pólvora una noticia que, aunque no es totalmente nueva, cobró una relevancia increíblemente alta, la supuesta relación, o mejor dicho, el supuesto reencuentro, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero, ¿por qué esta noticia es tan relevante? ¿Por qué causó tanto revuelo? La respuesta es sencilla, porque Can y Demet, juntos, son un fenómeno. Son los protagonistas de la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador, una novela que conquistó a millones de personas en todo el mundo, y que no solo fue un éxito en Turquía, sino que traspasó fronteras y se convirtió en un fenómeno global. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus era innegable. La pasión, la ternura, la complicidad, todo era perfecto. Y por supuesto el público se enamoró de su historia de amor, tanto en la ficción como en la vida real. Los rumores sobre una relación fuera de la pantalla no se hicieron esperar. Muchos esperaban, y aún esperan, que la magia de la serie trascendiera a la vida real. Sin embargo, las cosas no sucedieron como algunos esperaban. Aunque hubo rumores y especulaciones, nunca se confirmó una relación formal entre ellos. Después de que Erkencikus terminara, cada uno siguió su camino, con sus proyectos y sus parejas. Can Yaman se enfocó en su carrera internacional, protagonizando series en Italia, y Demet Özdemir continuó con sus éxitos en Turquía, participando en otras producciones. Y aquí es donde entra en juego el 9 de julio. Este día comenzaron a circular rumores y especialmente fotos y vídeos, que sugerían un posible reencuentro entre Can y Demet. Las redes sociales se encendieron. Los fans, como era de esperarse, enloquecieron. Empezaron a analizar cada imagen, cada gesto, cada palabra. ¿Realidad? ¿Fantasía? ¿Simple coincidencia? Las fuentes de estos rumores eran variadas. Algunos medios turcos, siempre ávidos de chismes, comenzaron a especular sobre un posible encuentro secreto. Fotografías y vídeos que supuestamente mostraban a Can y Demet juntos en Italia, o en lugares cercanos a Italia, comenzaron a circular por Internet. Aunque las imágenes no eran totalmente claras, y muchas veces no se les veía juntos directamente, sí que existían ciertas coincidencias que alimentaban la especulación. Por ejemplo, algunos usuarios notaron que ambos habían compartido fotos de lugares similares, como restaurantes o calles, con poca diferencia de tiempo. Otros, más observadores, analizaron la ropa que llevaban en ciertas fotos, intentando determinar si se trataba de prendas similares o incluso las mismas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo un reencuentro? ¿Volvieron a estar juntos? La verdad es que hasta el día de hoy, no hay una confirmación oficial. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, el silencio a veces habla más que las palabras. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y el análisis. ¿Por qué no han hablado? ¿Por qué no han desmentido o confirmado los rumores? Una de las teorías más comunes es que podrían estar protegiendo su privacidad. Después de la experiencia con Erkencikus, donde la atención mediática fue abrumadora, quizás ambos prefieren mantener su vida personal al margen de la farándula.
Recordemos que durante la emisión de la serie, la presión mediática sobre ambos actores fue constante, y cada movimiento era analizado y comentado por la prensa rosa y los fans. Incluso se llegó a especular sobre roces y tensiones entre ellos, producto de la exposición y la presión. Otra posibilidad es que sí exista algo entre ellos, pero prefieren esperar el momento adecuado para hacerlo público. Podrían estar disfrutando de su reencuentro en secreto, lejos de los reflectores, y decidan, en algún momento, hacer oficial su relación. Esta teoría es especialmente atractiva para los fans, que anhelan ver a la pareja unida también en la vida real. La idea de un romance secreto, un amor que florece lejos de las cámaras, tiene un encanto romántico innegable. Pero, ¿por qué tanto interés en que Can y Demet estén juntos? ¿Qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial para el público? La respuesta, como ya mencionamos, es la química que tenían en Erkenci-Kuş. La magia que se generó en la pantalla, la conexión emocional que transmitían a los espectadores. Y por supuesto el hecho de que ambos son dos estrellas muy queridas por el público. Can Yaman es un actor con un atractivo físico innegable, un talento actoral en crecimiento y una personalidad que cautiva. Su fama traspasó fronteras y hoy en día es reconocido en todo el mundo. Su éxito internacional, principalmente en Italia, ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y mercados. Su manejo del idioma italiano, y su dedicación a sus proyectos, han sido aspectos muy valorados por sus fans. Su fama ha trascendido su trabajo en Turquía, consolidándose como un actor de renombre a nivel global. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz talentosa, con una belleza natural y una capacidad para conectar con el público que es admirable. Ha demostrado ser una estrella versátil, capaz de interpretar roles dramáticos y cómicos con la misma maestría. Su carisma y su capacidad para transmitir emociones la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Su elección de proyectos, su compromiso con sus personajes y su cercanía con sus fans, han sido clave en su éxito y en el cariño que el público le profesa. Juntos forman una combinación explosiva. Su química en Erkenci-Kuş fue tan fuerte que el público no pudo evitar desear que esa conexión fuera real. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, la forma en que se complementaban en la pantalla, crearon una conexión que trascendió la ficción. Los fans se enamoraron de su historia de amor y soñaron con que esa magia se trasladara a la vida real. Pero el interés en la pareja también se debe a la nostalgia que genera Erkenci-Kuş. La serie, emitida entre 2018 y 2019, marcó un hito en la televisión turca y en la carrera de ambos actores. Fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como en el extranjero. La historia de amor entre Kandibit y Sanem Aydin, sus encuentros y desencuentros, sus momentos de felicidad y tristeza, conquistaron el corazón de millones de personas. La serie se convirtió en un fenómeno global, con fans en todo el mundo que seguían con pasión cada episodio y que, a día de hoy, siguen recordando con cariño los mejores momentos. La serie no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también tuvo un impacto en la cultura popular. Erkenci-Kuş inspiró tendencias de moda, peinados y maquillaje. Los nombres de los personajes se convirtieron en sinónimo de romance y pasión. La serie se convirtió en un referente del género de comedia romántica, y su éxito abrió las puertas a otras producciones turcas en el mercado internacional. El final de Erkenci-Kuş dejó un vacío en el corazón de muchos fans. La serie llegó a su fin, pero la magia de la historia y la conexión entre Can y Demet perduraron. La esperanza de que la pareja volviera a estar junta, ya sea en la ficción o en la vida real, se mantuvo viva en el corazón de los fans. Y es precisamente esta nostalgia, esta añoranza por la magia de Erkenci-Kuş, lo que alimenta el interés en un posible reencuentro entre Can y Demet. Cada rumor, cada foto, cada vídeo, es una oportunidad para revivir la ilusión y soñar con el regreso de la pareja. Pero volviendo a la actualidad, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué va a pasar con Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo único que podemos hacer es seguir atentos a las noticias, a las redes sociales, y a cualquier pista que nos puedan dar. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, los rumores y las especulaciones son constantes. Es fundamental, por lo tanto, tomar la información con cautela y no dejarse llevar por falsas expectativas. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y los fans de Can y Demet tienen todo el derecho a soñar con un final feliz. Quizás en algún momento decidan hablar y confirmar o desmentir los rumores.
Quizás nos sorprendan con alguna noticia inesperada, como un nuevo proyecto juntos. Quizás simplemente decidan mantener su vida personal al margen de la farándula. Lo cierto es que mientras tanto los fans seguiremos soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en alguna nueva producción. Y hablando de producciones, ¿sería posible que volvieran a trabajar juntos en una nueva serie o película? Esa es otra pregunta que los fans se hacen constantemente. La idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla es algo que muchos anhelan. La química que existía entre ellos en Erkencicus era innegable, y el público estaría encantado de volver a verlos interpretar una nueva historia de amor. Sin embargo, la posibilidad de que esto suceda dependerá de muchos factores: sus agendas, sus proyectos, sus deseos personales y, por supuesto, la voluntad de los productores y directores. En el mundo del cine y la televisión, las decisiones no siempre son fáciles, y las negociaciones pueden ser largas y complejas. A pesar de estos obstáculos, la idea de un reencuentro profesional entre Khan y Demet sigue siendo atractiva. Los fans han expresado en numerosas ocasiones su deseo de verlos juntos de nuevo, y las redes sociales se han convertido en un hervidero de propuestas y sugerencias. Una nueva serie o película protagonizada por Khan y Demet sería un éxito asegurado. La combinación de su talento, su química y su popularidad garantizaría una gran audiencia y un gran impacto mediático. Los productores y directores serían conscientes de esto, y seguramente estarían considerando la posibilidad de un proyecto en conjunto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la decisión final dependerá de ellos. Deben estar de acuerdo con el proyecto, y deben sentirse cómodos trabajando juntos. En el mundo del espectáculo, la química entre los actores es fundamental, pero también lo es la relación personal y profesional que mantienen. Lo que sí es seguro es que la conexión entre Khan y Demet sigue presente en la memoria colectiva. El recuerdo de Erkencicus y la magia que crearon juntos perdurará por mucho tiempo. Y mientras tanto seguiremos especulando, soñando y, por supuesto, disfrutando de todas las noticias y chismes que surjan sobre ellos. Para entender mejor el revuelo causado por el supuesto reencuentro, es importante analizar los elementos que alimentaron las especulaciones. Como mencionamos, las redes sociales fueron clave en la difusión de los rumores. Los fans, con su incansable curiosidad y su capacidad para detectar detalles, encontraron pistas en las fotos y vídeos que ambos actores compartieron en sus cuentas personales. Además de las fotos y vídeos compartidos, se filtraron algunos detalles que avivaron aún más la llama de la esperanza. Se habló de encuentros secretos, de viajes en común y de citas románticas. Aunque estas informaciones no fueron confirmadas por ninguna fuente oficial, alimentaron las especulaciones y generaron un gran interés en la prensa rosa. Es importante destacar que en este tipo de situaciones, la información suele ser fragmentada y a menudo manipulada. Los medios de comunicación y las redes sociales pueden jugar un papel importante en la creación y difusión de rumores, y es fundamental ser críticos y analizar la información con precaución. Sin embargo, a pesar de la falta de confirmación oficial, los fans siguen soñando con un final feliz para la pareja. La ilusión de ver a Khan y Demet juntos, tanto en la ficción como en la vida real, es un sentimiento compartido por muchos. La química que existía entre ellos en Erkencicus fue tan fuerte que el público no pudo evitar desear que esa conexión fuera real. Los fans han creado comunidades en línea, donde comparten información, analizan fotos y vídeos, y expresan sus esperanzas y deseos. Estas comunidades se han convertido en un espacio de encuentro para los amantes de la serie y de la pareja, y han contribuido a mantener viva la llama de la esperanza. Es importante reconocer que el interés en Can Yaman y Demet Özdemir va más allá de su belleza y su talento. Ambos actores han demostrado ser personas auténticas y cercanas a sus fans, y esto ha contribuido a crear un vínculo especial entre ellos y el público. Can Yaman, con su personalidad carismática y su dedicación a su trabajo, ha conquistado el corazón de millones de personas. Su éxito internacional y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas lo han convertido en un ídolo global. Demet Özdemir, con su belleza natural, su talento y su cercanía con sus fans, ha demostrado ser una de las actrices más queridas de Turquía. Su capacidad para conectar con el público y su compromiso con sus personajes la han convertido en un referente para muchas mujeres. Juntos, Can y Demet forman una pareja que inspira admiración y cariño. Su química en Erkencicus fue tan fuerte que el público no pudo evitar desear que esa conexión fuera real. La magia que se generó en la pantalla
la conexión emocional que transmitían a los espectadores, y el hecho de que ambos son dos estrellas muy queridas por el público, son los elementos que han convertido a esta pareja en un fenómeno. Así que, para resumir, la bomba del 9 de julio fue el detonante que reavivó la esperanza de muchos fans de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos. Los rumores sobre un posible reencuentro, las fotos y vídeos que lo sugieren, y el silencio de los protagonistas, han alimentado la especulación y la emoción. Aunque no hay confirmación oficial, la posibilidad de que algo suceda entre ellos sigue latente. El interés en la pareja se basa en la química que tuvieron en Erken Kuş, la nostalgia por la serie y el cariño del público hacia ambos actores. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis, el chisme, y todas las especulaciones sobre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué esperan de sus carreras en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber sus teorías. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ningún chisme. Ya saben, si son nuevos, activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas. Recuerden, si tienen sugerencias de temas que quieren que cubra, no duden en dejarlos en los comentarios. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.